Hola estudiantes del séptimo grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Carmen y te acompañaré en esta clase de lengua y literatura castellana. El tema de hoy, personificación. En esta clase veremos la definición, ejemplificación. Los propósitos son identificar la personificación en el texto poético, crear un texto poético empleando la personificación. Partimos de esta situación que le dice Male: mami, creo que tengo fiebre. Tranquila, hija, te preparé un remedio casero contra la fiebre y avisaré al colegio que no irás. Ya en el colegio, Paz y Male conversan. ¿Sabes? Vi que Aramí puso en su estado que hoy tal vez no venga a clases. Le mandaré un cuento de animales que hablan para que se anime. Es muy divertido. ¿Cómo se llamaba ese recurso de hacer que hablen los animales? Creo que se llama personificación. Muy bien, y con este diálogo entre las compañeras vamos a la definición de personificación. Seguro que vos también ya sabés de qué estamos hablando. Personificación, figura literaria que consiste en atribuir características humanas a animales o a cosas inanimadas o bien abstractas. Por ejemplo, aquí dice el pajarito: yo canto por no llorar. Entonces, toda vez que encontremos que en un texto el autor da vida a seres inanimados, a seres abióticos, como dirían los profes de ciencias, entonces estamos hablando de una personificación. Dar vida a seres inanimados, que una piedra hable, que el sol baile, que la luna llore, etc. Veamos ejemplos de personificación. El viento canta entre los álamos. En realidad el viento puede hacer un ruido, un arrullo, ¿verdad? Pero que cante específicamente es una personificación. En la siguiente oración, el gusano medita en su pequeñez. Le está dando inteligencia al gusano, ¿verdad? Y está diciendo que está nada más y nada menos meditando. Entonces también estamos frente a una personificación. La luna se viste de novia. Por supuesto que aquí el autor tiene toda la libertad de poder personificar a seres inanimados, porque esa justamente es una de las funciones de la literatura. Declamamos la siguiente estrofa. Miren ahí el firmamento con las estrellas, la luna. Y la estrofa dice: blanca tortuga, que lentamente caminas, luna dormida, llevas la paz al mundo como un soldado cansado de la guerra. Entonces, en esta estrofa, el autor lo que hace es hablarnos ¿de quién? Exactamente, de la luna. Y la compara con una blanca tortuga. También dice que está dormida, entonces ahí le está dando vida a la luna. Muy bien, y ahora vamos a comprobar nuestro aprendizaje. En el primer ejercicio dice: explicamos qué sentido tiene la siguiente personificación. Las estrellas nos hacen guiños. ¿Sabes lo que son guiños? Acá le decimos en Paraguay ojitos. Cerrar un ojito, cerrar el otro. Bueno, esos son guiños. ¿Y por qué está diciendo aquí la oración o la frase que las estrellas nos hacen guiños? Porque las estrellas titilan. Seguramente cuando ustedes miran el firmamento a la noche, pueden ver que hay estrellas que parece que titilan, que se mueven o que están pestañeando o haciendo guiños. Entonces, por eso parecen guiñar. Muy bien, escribimos si es correcto o incorrecto según corresponda. Presten atención. Blanca tortuga, ¿es una personificación? ¿Correcto o incorrecto? ¿Puede
la tortuga ser blanca o puede tener ese color? Y sí, puede ser. Entonces, propiamente, blanca tortuga no es una personificación. Pero luna dormida, sí, porque es como que está dando vida a la luna, que está despierta, está dormida, está sonriendo o está llorando. Y el último, soldado cansado, ¿constituye una personificación? Soldado cansado no constituye una personificación. ¿Por qué? Porque en la vida real sí un soldado puede estar cansado y además está hablando de una persona, es decir, una actitud o una acción que una persona sí puede realizar. Muy bien, vamos al resumen de la clase y a ver cómo termina esta historia. Le dice Aramí: gracias, mami, me hizo bien el remedio casero. Y la mamá le contesta: me alegra, mi hija, es receta de la abuela, nunca falla. Además, mis amigas me enviaron un cuento muy simpático, donde los animales estaban personificados. Y la mamá le dice: qué bueno, hija, leer siempre hace bien. Entonces, así llegamos al final de nuestra clase. Hoy desarrollamos el tema de la personificación. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. ¡Hasta la próxima!